Acercamiento a las prácticas educativas y comunitarias. Proyecto integrador. Ahora bien, les mencionaré de comunidad. ¿Cómo se define una comunidad? La comunidad es un grupo de personas que uno mismo va haciendo o creando por creencias, ámbitos, valores, culturas que giran en nuestro entorno, haciendo un conjunto de personas que están bajo la misma regla. Les mencionaré los 4 tipos. Como lo mencioné, son 4 tipos. Primero que nada está la urbana. Son asociaciones de personas que tienen un objetivo común o una intención o una misión y están ubicadas en la preferencia, ya sea social, geográfica o económica de la ciudad. Número 2 está la comunidad semiurbana. Las poblaciones semiurbanas son simplemente las que se vían de una ser población urbana o tratan de convertirse en urbana, de acuerdo ya sea para alcanzar la población, si inclinan hacia la ciudad para no estar dentro del campo. 3. La comunidad rural. Se conoce como comunidad rural al pueblo que se desarrolla en el campo y está alejado de cosas de urbanos. En el concepto puede hacer referencia tanto al pueblo en sí mismo como a la gente que habita en dicha localidad. Las comunidades rurales viven de ganadería y agricultura. 4. Rural marginal. La definición de comunidad marginada es entonces la que aquella está ubicada en el ámbito rural, en un país de ingresos medio o bajo, en una zona poco adaptada para la producción y elevado de nivel de población. Hola, mi nombre es Tania Ramírez López y yo les hablaré sobre el segundo aspecto, que es escuela. ¿Cómo se define la escuela? Se define como un centro de formación académico. Es un centro donde se imparte la enseñanza, una institución donde se enseña y se aprende. Está compuesta por un conjunto de profesores y alumnos. Puede ser pública o privada. ¿Qué tipos de escuelas reconocemos y cuáles visitamos? Los tipos de escuelas son públicas y privadas. Hay de turno vespertino y matutino, federales y estatales. Hay escuelas que se definen por el contexto. Hay urbanas, semiurbanas, rurales marginales e indígenas. Hay escuelas que se definen por el número de maestros. Existen escuelas unitarias, bidocentes, tridocentes, de organización completa, pentadocentes y tetradocentes. De igual forma, hay escuelas que se organizan por el número de grados y grupos. De igual manera, de organización completa, que es de primero a sexto grado, incompleta, que falte un grupo, e incompleta en el mismo espacio de trabajo, unigrados y multigrados, por la lengua materna, intercultural bilingüe y regular. Y por último, también están las que se definen por la jornada laboral, escuelas de medio tiempo y de tiempo completo. En nuestro primer acercamiento a las prácticas escolares, pudimos reconocer en las instituciones de educación inicial una escuela de tiempo completo, la cual tenía una característica que era bidocente. Esta era una escuela privada también y trabajaba pues el turno matutino y la mitad vespertina, ya que la entrada era a las 8 y salían a las 4 de la tarde. Esta estaba en un contexto urbano. En el caso de educación preescolar, visitamos una escuela de carácter pública en el que manejaba el turno vespertino
Esta escuela era federal y en el contexto en el que estaba era un contexto urbano. La escuela era de organización completa y tenían los grados conforme las edades. Esta era era una escuela regular y ¿qué autores leímos para reconstruir una visión conceptual de la escuela? Pudimos buscar en los autores que fueron Ricardo Nicandro Blanco Cruz y Eric Carafi Ábalos. Mi nombre es Iris Vanelli Salas Pérez. Yo les hablaré acerca del tercer aspecto, que como título lleva la influencia del contexto comunitario en la cultura escolar. En el tercer aspecto tenemos como primer punto qué tipo de relación se establece entre la escuela y la comunidad. Pues tienen una interrelación ya que están estrechamente vinculados y que no se pueden explicar por separados estos dos contextos, ya que el contexto comunitario es ahí donde desarrollamos el proceso de aprendizaje e enseñanza y que en la comunidad es donde se encuentra localizada o está situada la escuela. ¿Cómo se manifiestan las relaciones entre la comunidad y la escuela en la vida cotidiana? La vida cotidiana en la comunidad es a través de las actividades que son ejecutadas de todos los pobladores, es decir, habitantes que forman parte de esa comunidad. Y en la escuela, en la vida cotidiana, es que todas las actividades que son ejecutadas por los agentes educativos, y al hablar de agentes educativos estamos hablando de alumnos, maestros, intendentes. Como tercer punto, ¿qué autores leímos para comprender la relación simbiótica entre la comunidad y escuela? Pues consultamos dos que son de gran importancia. Uno de ellos es Edith Carafi Ábalos y Irene Moreno Medina. Hablaremos sobre lo que es los actores escolares y hablaremos un poco de sus características, sus conceptos, de quiénes fueron los actores escolares y cuáles fueron sus principales funciones que ellos realizaron. Actores escolares. ¿Quiénes son los actores escolares y cuáles son sus principales funciones? Son los maestros, los alumnos, los docentes, los directores y los de servicios escolares. ¿Qué tipo de relación se establece entre los actores escolares? Tienen una relación simbiótica. Todos necesitamos de todos. ¿Qué autores leímos para entender las relaciones que se establecen entre los actores escolares? Los actores que leímos serían Cecilia Fierro, Berta Fortul, Lesbia Rosas. En este tema hablaremos sobre lo que es la práctica docente. Ahí hablaremos un poco de lo que fue la práctica docente en el aula, sus características y cuáles fueron también sus principales funciones de la práctica docente. Práctica docente. ¿Cómo se define la práctica docente? Trasciende la concepción teórica de quienes solo se ocupa de aplicar técnicas de enseñanza en el salón de clases. ¿De qué se compone la práctica docente? Se compone en los grupos sociales particulares, proyectos políticos, proyectos educativos y sus destinatarios. ¿Qué características se le reconoce a la práctica docente? Desciende de las contradicciones propias del sistema educativo en determinado factor curricular y la organización laboral, administrativo y material. ¿Qué actores leímos para iniciar el proceso de conceptualización de la práctica docente? Leímos lo que fue Cecilia Fierro, Berta Fortul y Lesbia Rosas. Ahora bien, voy a abordar el tema los paradigmas de la investigación, sus indicadores y desde la perspectiva cualitativo y cuantitativo. Un paradigma de la investigación es una concepción del objeto de estudio de una ciencia, de los problemas para estudiar, de la naturaleza de sus métodos o comprender los resultados de la investigación realizada. Paradigmas de investigación. Un paradigma de investigación es una concepción del objeto de estudio de una ciencia, de los problemas para estudiar, de la naturaleza de sus métodos o
comprender los resultados de la investigación realizada. Los paradigmas de la investigación pueden ser cuantitativos o cualitativos, divididas en positivista, interpretativo o sociocrítico. Uno de los indicadores importantes es saber la técnica de investigación que se llevará a cabo. Puede ser de observación o de entrevista. Pero estas se encuentran según el tipo de investigación en función del propósito con el que se haga la realización de esto. Principalmente voy a hablar de la perspectiva metodológica. Cuando hablamos de la perspectiva metodológica nos referimos a los intereses, que son las maneras de pensar, las pautas para conocer y actuar, las cuales nos sirven como marcos de referencia. La perspectiva metodológica desde lo positivista. Esta va apoyada de las ciencias exactas para que se hagan posible la comprensión de la realidad expresada en las generalizaciones, explicaciones aplicables en el ámbito universal, dentro de las relaciones causa, efecto, dependencia e independencia. Desde el ámbito interpretativo, estas procuran entender y significar las relaciones que establecen en la singularidad de las realidades que influyen en los distintos escenarios, ya sean sociales, y así promover los múltiples datos para las diversas perspectivas y darle forma y sentido al mundo de la vida. En la perspectiva sociocrítica, esta utiliza el método de investigación y acción, es decir, se lleva a la realización de una investigación colectiva. Luego encontramos los campos de investigación, lo cual es la recopilación de datos nuevos de fuentes primarias. Su propósito específico es la recolección de los datos. El campo de investigación desde lo positivista. Esto lo adoptó el campo de investigación de las ciencias sociales. Y en lo interpretativo, este ya adquiere una importancia de trascendencia en su ejercicio investigativo, toda vez que su realidad va a la participación. Y la participación en el proceso de sus sentidos e intuiciones de experiencias y sus conocimientos para así poder interpretar esa realidad y que se perciba en diferentes perspectivas. En lo sociocrítico, ya estos son vistos como espacios de participación, responsabilidad social y un compromiso frente a cada necesidad. Finalmente, abordaré las características de un investigador. Un investigador es una persona que su principal actividad es buscar los nuevos conocimientos. Su característica principal es tener ética y honestidad, persistencia, dedicación y disciplina, ser comprometido y tener responsabilidad, ser organizativo y tener una buena planificación. Finalmente, tiene que adquirir conocimientos sobre la metodología de la investigación. Nuevamente les hablaré del séptimo aspecto, que como título lleva la narrativa pedagógica como herramienta de la investigación educativa de corte cualitativo. Como séptimo aspecto tenemos lo que es la narrativa pedagógica. ¿Cómo se define la narrativa pedagógica? La narrativa pedagógica es escribir una historia o suceso de la vida por lo que ha acontecido. También por medio del escrito es que reflexionamos, comprendemos, analizamos sobre los sucesos realizados, es decir, nuestras experiencias vividas. Como segundo punto, ¿para qué usamos la narrativa pedagógica? La narrativa suscita la imaginación, predice, crea y mejora la creatividad profesional. También reflexionamos sobre ello y sobre lo que hacemos bien o nos falta por mejorar, y sobre todo las importantes relaciones que tiene cada uno de los diferentes contextos. Como tercer punto tenemos
¿Cómo vivimos la experiencia de construir una narrativa pedagógica? Al saber que realizaríamos una narrativa escrita, se sintieron nervios al plantearlo escrito, ya que plantearlo oralmente no es lo mismo que plantearlo de manera escrita, porque era por primera vez que realizaríamos una narrativa escrita, donde tendríamos que situar nuestras experiencias vividas durante nuestra primera jornada de prácticas. Para realizar esta narrativa, consultamos a varios autores que nos dieran una conceptualización sobre lo que es una narrativa pedagógica. ¿Qué autores leímos para conceptualizar y construir nuestra narrativa pedagógica? Tenemos, uno de ellos es Edith Linares Alemán, segundo de ellos es Jerónimo Brunner, tercer página donde pudimos consultar es la Organización de los Estados Americanos, y como cuarto Rosa María Cifuentes Gil.